Hola, Kiara, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Siendo ya 4 en punto, empezamos. Vamos a esperar un minuto, ¿ya? Hola, Alejandra, ¿qué tal? Vamos a esperar un minuto para que se conecten. Hola, Brisa, el resto de sus compañeros. Hola, hola, Yerdano, ¿qué tal? 4 en punto. A ver, vamos a esperar un minuto para que se conecten. ¿A qué hora han acabado? Bueno, los que están en el colegio, ¿a qué hora han acabado sus clases? Hola, Ariadna, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A qué hora han acabado sus clases? ¿A la una? Mm, yo también a esa hora he terminado, bueno, terminé, no, a esa hora no terminé de dictar más temprano, más temprano. A la una, bien, bien, a la una. Ya casi, hola, Lady, ¿qué tal? Casi 2 años en esta modalidad, ¿no? En la modalidad virtual, ya casi 2 años. ¿Cómo será el próximo año? Yo creo que el próximo año tal vez se retome la modalidad presencial, pero no en marzo. Yo creo. Creo que se retoma la modalidad presencial, pero no en marzo. Tal vez después, ¿no? Mayo, junio o mediados. Puede ser, ¿no, Esther? Hola, Betsabe, ¿qué tal? Puede ser, ¿no, Esther? Claro, semipresencial. De repente no se asiste los 5 días. Hola, Mari, ¿qué tal? No se asiste los 5 días, solo 2 días o 3 días. O intercalado, ¿no? 3 días a la semana. Una parte, los otros 2 días, otra parte. O 3 días, una parte de alumnos, y los otros tres días, otra parte de alumnos. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bien, chicos, ya esperamos a sus compañeros. Ahora sí, empezamos. Ya conversamos unos minutos. Ahora sí, empezamos practicando vocabulario. Empezamos practicando vocabulario. ¿Tienen el vocabulario en la mano? A ver, yo voy a preguntar, ¿ya? Sinónimo de la palabra gallo. Sinónimo de la palabra gallo, con Y. Sinónimo de gallo, gallito. Bien, Alana, claro, alegre, feliz, contento, dichoso, venturoso. Bien, Anjali. Bien, Fiorella. Dichoso, contento, jubiloso, venturoso. Siguiente término, sinónimo o que entiendes por la palabra vetusto. Vetusto, bien, Lady, claro, contento, ¿no? Ya, pero vetusto, está bien, Lady, contento para un gallo. Vetusto, les acabo de pasar por el chat el término. Vetusto, vetusto. Hola, Adriana. Uy, es una persona vetusta. Mira, ya pasó los 80 años. Wow. ¿Qué es vetusto? Anciano, ¿no? Anciano, viejo, antiguo, claro, también puede ser antiguo. Anciano, viejo, antiguo. A ver, les paso otro término. Longevo, 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 longevo. Bien, lo tenemos, chicos. Está anciano, viejo, antiguo, añoso, añoso de varios años, añoso, longevo de varios años. Siguiente término.
Ya, acá está. Dice, qué raro, y aquí está. Bien, el siguiente término, jóvenes. Sinónimo de la palabra denodado. Denodado, denodado. Denodado, chicos, denodada. Valiente, exacto, Alana. Valiente, osado, bizarro. Valiente, osado, bizarro, atrevido. Bien, Alejandra, audaz, que se atreve sin miedo. No tiene miedo, no valiente. Dime, ¿tú eres, tú eres valiente? A ver, dime la verdad. Cuando ves una película de terror en la noche y justo te mandan a apagar las luces de tu casa, eso de las 12 de la noche, 1 de la madrugada, 2 de la madrugada, ¿apagas todas las luces de tu casa tranquilazo, tranquilaza? ¿O todo denodado, todo valiente, bizarro? ¿O apagas las luces de tu casa corriendo a la volada con mi vida? Ah, ok, Alana. O de repente bailar, cantando, cantando, hablando fuerte, ¿no? De repente cantando, hablando fuerte, ¿no? Como para no tener miedo, ¿no? Pasa, pasa. Da miedo. Claro, cuando ves una película de terror, depende, ¿no? Depende también de la película. Siguiente término. ¿Cuántos términos vamos, chicos? Ustedes son San Marcos Básico, una tardía. Aquí está. 3. Bien, siguiente término. Gracias, Alejandra. Gracias, Gris. A ver, a ver. Siguiente término. Feraz. No feroz, sino feraz. Este es un terreno feraz. ¿Se puede trabajar este término? ¿Se puede trabajar ese término? Perdón, ¿se puede trabajar ese término? ¿Se puede trabajar ese terreno y produce? Es un terreno feraz. ¿Se puede trabajar ese terreno? ¿Se puede labrar y produce? ¿Qué es feraz? Exacto, vale. Productivo, fértil, ¿no? Bien, Betsabe. Productivo, fértil, proficuo, productivo, fértil, proficuo, genial. Apunten, chicos, apunten, feraz. No confundir con feroz, esos otros términos. No confundir con feroz. Siguiente término, jóvenes, siguiente término. Uy, aquí está, semana 3. Siguiente término, a ver, gárrulo, 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 gárrulo. Uy, es un gárrulo, habla y habla y habla y habla, demasiado, habla demasiado. Hablador, bien quiera, hablador, parlanchín, charlatán. Bien, Sandra, hablador, parlanchín, charlatán. Facundo, bien, Niels. Facundo también. Profe, ¿cómo que Facundo? Facundo no es un nombre. Sí, sí es un nombre, pero Facundo también se entiende como hablador, parlanchín, charlatán, gárrulo. Lo, locu. No, Katie, estamos repasando vocabulario, estamos practicando vocabulario. Todavía no estoy compartiendo el PPT, porque todavía estamos repasando vocabulario. Terminamos de repasar vocabulario y comparte el PPT. Hay otro sinónimo, locuaz. 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 Ahí les acabo de enviar por el chat. Locuaz. Locuaz. ¿Está, chicos? Ahora sí vamos 5 términos, ¿no? Me confirman, por favor, jóvenes. Ahora sí vamos 5 términos. Sí, ahora sí. A ver, ¿qué términos trabajamos? Trabajamos gárrulo, feraz, denodado. ¿Qué más? Gárrulo, feraz, denodado. ¿Qué otro término hemos trabajado? Vetusto, bien, Ale. Gracias. Feraz, denodado, gárrulo, vetusto. Falta un término.
Falta un término. Gallo, gracias, Ale. Gallo, ¿no? Dichoso, mentiroso, jubiloso. Bien, gracias, Ale. Ahí tenemos, chicos, los 5 términos. Ya repasen, practiquen, estudien, no se olviden de practicar los términos. Ahora sí, voy a compartir ya el PPT. Voy a compartir ya el PPT. Ujú. Ah, por ahí leí un mensaje que decía, eh, cuando la película, cuando la película al final sale basada en hechos reales. Ahí sí. O al principio, basado en hechos reales. Ah, te animas si la ves o no ves la película. A ver, un segundo, chicos, estoy compartiendo, está cargando. Yo me recuerdo la primera vez que vi una película de terror, ya siendo, creo que fue a los 8 años, 7, 8, 8 años, 8 años. En ese tiempo eh, se alquilaban, se alquilaban los VHS. No sé si habrás escuchado de los VHS, como como una cajita, una mini cajita rectangular. Entonces ibas tú al local donde alquilaban, claro, como un cassette grande, ¿no? Como un cassette grande, ¿no, Michael? Ibas tú al local donde, sí, grande, ibas al local donde alquilaban el VHS y pues rentabas una película por un día. Tenías que dejar tu DNI y el monto equivalente al alquiler, ¿no? El monto del alquiler del VHS. Y dejabas todavía tu DNI, tu DNI. Y recuerdo que mi mamá, jóvenes, acabo de compartir, vamos a esperar unos segundos, ¿ya? Acabo de compartir y esperamos unos segundos. Y recuerdo que fuimos con mi mamá, mi hermana quiso alquilar El Exorcista. Ay, no, hasta ahora no lo puedo, no lo puedo ver. Jóvenes, ya, está. ¿Se puede visualizar? Ya compartí, ¿se puede visualizar? Ok, perfecto. Bien, chicos. La frase del día. A veces tienes que levantarte tú mismo y continuar. Mm, Bien. Uy, caray, ¿por qué? Ah, acá está, acá está. Yo dije, ¿dónde está el PPT? Aquí está. Bien. Así que chicos, vamos, vamos. Yo sé que a veces hay problemas, hay inconvenientes, pero con todo, jóvenes. Trabajamos la referencia. De repente en el colegio les habrán explicado, o de repente ya les van a explicar. Referencia o deixis. Este gallito tiene que cantar a las 6 de la mañana, canta a las 9, 10 de la mañana. Canta cuando se le ocurre que su, su cronología mental está desfasada. Bien, bien, bien. Sí, exacto, Luis, exacto. Pana- No, 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 qué pena. Chicos, de repente, uy, estamos iguales, Araceli. Jóvenes, de repente en el cole han trabajado referencia o deixis. A ver, recuerda, o de repente te van a explicar este año. Vamos. ¿Qué es la referencia? Primero vamos con dos situaciones, ¿ya? Dos situaciones. Tenemos aquí a Gaturro y a Ágata. Ágata le dice a Gaturro, Gaturro, dame una referencia, ¿cómo llegar a tu casa? ¿Cómo llegar a tu casa? Gaturro se emociona, pues es Ágata, la gatita que le gusta. Ah, vivo al costado de la veterinaria Mascotitas. Ágata al parecer no le agradan las veterinarias, que le mira con un rostro de desagrado, ¿no? Gaturro inocente, ¿me irás a visitar, Ágata? Bien, ¿cuántas veces no nos han pedido referencia? Referencia de algún lugar o de repente hemos pedido referencia de algún lugar. Dame una referencia cómo llegar, una referencia por dónde vives
y hacemos alusión a un lugar cercano, ¿no? Ah, vivo al frente de, al costado de, a 2 cuadras de, a la espalda de. Damos una referencia con un lugar cercano. Dime, ¿alguna vez has pedido alguna referencia? O cuando de repente te pide una referencia y no le quieres decir exactamente por dónde vives, o no le quieres dar una alusión por dónde vives. Y te dice, oye, dame una referencia cómo llegar a tu casa. Oye, dame una referencia por dónde vives. Ah, vivo al lado de mi vecina. Uy, bueno, eso es cuando no le quieres decir por dónde vives, ¿no? O una referencia cercana. Dime, ¿alguna vez te han pedido una referencia por dónde vives? O de repente has pedido una referencia. Dame una referencia cómo llegar al museo, a la biblioteca, al mercado. Sí, ¿no? Cuando nos piden una referencia, indicamos un lugar cercano. Ah, está al frente de, al costado de, a 2 cuadras de, a 2 casas de, a la espalda de. Hacemos alusión a un lugar cercano. A ver, vamos con la siguiente situación. Carlitos le dice a Snoopy, ahora que recuerdo, alguien prometió terminar sus tareas. Alguien prometió terminar sus tareas. Snoopy, como que sabiendo a quién se refiere, todavía pregunta, ¿no? ¿A quién te refieres? ¿A quién te refieres? Carlitos, ¿qué le dice? A ti. Señala, lo señala. Y eso también es una forma de referencia, y es en tanto que a partir de esas situaciones podemos entender que la referencia es alusión o señalamiento de un elemento cercano. Señalamiento, alusión, indicación de un elemento cercano, de una palabra cercana o una idea cercana, en el caso de textos. Yo te comento rapidísimo. Cuando, bueno, ya habrá sido, estamos 2015, habrá sido 2015, 2014, no recuerdo con exactitud. Pero el punto es que bajé y me iba a trabajar, en ese tiempo pues, trabajaba, creo, por días, unos 2 días trabajaba en un colegio, y recuerdo que bajé del carro porque el tráfico era terrible, ahora es peor, ¿no? Y bajé del carro, yo creyendo que sí conocía, que sí podía guiarme, seguí un camino que al final me perdí. Al final me perdí, no llegaba no llegaba al colegio. Así que tuve que pedir referencias cómo llegar al colegio. Menos mal que conocí en el colegio, era conocido en esa zona el colegio. Así que me dieron una referencia. Ah, mira, está a 1 cuadra de la avenida principal. Mira, sigues este camino 1 cuadra. Ah, llegué, pero me perdí. Qué vergüenza. Bien. ¿Qué profe se perdió? Sí, me perdí. Bien, a ver, concepto, jóvenes. La referencia es un recurso de redacción y comprensión. No solo de redacción, no solo te va a servir para redactar, sino también para comprender un texto, que consiste en señalar un elemento cercano. En el caso de textos, consiste en indicar, señalar una idea, ¿bien? Ser cercana. Finalidad, se usa con el objetivo de comprender y redactar de manera pertinente, de manera acertada, atinada. Ejemplos. A ver, ayúdame aquí. Josefina y Marcos son novios. Ella es romántica y él un amargado. Dime, ¿qué palabra está señalando a otra palabra, a otra idea? ¿Qué palabra está indicando a otra idea? Josefina y Marcos son novios. Ella es romántica y él un amargado. Ah, claro, ¿no? Ella, los pronombres, exacto, Araceli, los pronombres. Ella indica a Josefina y él a Marcos. Esa es una referencia. Ahí tenemos dos referencias, dos referenciales. Ella y él, como bien afirmaba Araceli, bien Mari, bien Mabel, los pronombres. Ella, a Josefina, y él, Marcos, indican un elemento, un término cercano, una idea cercana. A ver, por aquí. Las serpientes son los ofidios más famosos del mundo animal. Estas
causan temor en la mayoría de las personas. Sin embargo, no se tiene una explicación para la causa de esto. Uy, ¿qué palabra está señalando a lo anterior? ¿Qué palabra señala lo que ya se mencionó? Exacto, estas, ¿no? Estas serpientes, se refiere a serpientes, bien. Y es el único referencial, es el único término referencial que señala a un elemento, a una idea cercana. Esto también, claro, esto también. Bien, Araceli, bien, Gracie. ¿Y esto a qué se refiere? Bien, Alessandro, bien, Lady. ¿Esto a qué se refiere? A ver, ¿esto a qué se refiere, chicos? No se tiene una explicación para la causa de esto. ¿Qué esto causa? Exacto, Cris. Esto, el temor. El temor que se tiene a las serpientes. El temor. Bien, bien, Cris. Bien, Ale. Bien, Lady. El temor, ¿no? El temor, bien, Gracie. El temor. Y eso es la referencia o los referenciales. Señalan, indican, aluden a un elemento cercano, a una palabra cercana o a una idea cercana. Jóvenes, hasta ahí vamos bien, me estoy dejando entender. Si hay dudas, con toda confianza me escribes. Con toda confianza me escribes. Si se tiene que explicar otra vez, igual me dice, profe, explica otra vez, se explica. No, no hay problema, chicos, sin miedo. Sí, estamos bien. Profe, ¿eso es todo? No, no, eso no es todo, eso es una parte. Esa es una parte, no es todo, esa es una parte todavía. Ah, la diapositiva anterior, ok, ok. A ver, sácale captura a la diapo anterior, ahí está. Jóvenes, si hay dudas, con toda confianza escriban, pregunten, no se queden con la duda. Profe, pero me da palta, tengo miedo, tengo roche. Niels, ¿está? ¿Lo tienes? Ya tienes la captura? ¿La tienes, la tienes? Asumo que sí, ¿no? Asumo que. Profe, me da palta, me da miedo. Igual pregunta, igual pregunta. Jóvenes, para entender con mayor precisión y mayor, ok, Niels, para entender con mayor precisión y con mayor determinación qué es la referencia, cómo se usa y por qué, precisamente, por qué se usa, por qué se usa, porque existen tipos de conceptos. Se usan las referencias según y de acuerdo a los tipos de concepto. Se usan los referenciales por los tipos de conceptos. Tenemos conceptos llenos, conceptos vacíos y conceptos semivacíos. En el caso de conceptos llenos, no es necesario usar un referente. No es necesario. En el caso de conceptos llenos, ejemplo, silla, hace silla, es exactamente o se refiere exactamente a un objeto. Escribir se refiere exactamente a una acción. En esos casos no es necesaria la referencia, no es necesario el uso de referencias. Silla hace referencia exactamente a un objeto. Escribir hace referencia exactamente a una acción, a una actividad. Sin embargo, en el caso de conceptos vacíos, esto, dime, el término esto, ¿guarda un concepto preciso, un concepto exacto o un concepto vacío? Esto, yo no sé si se refiere a un objeto, a una situación, es muy genérico, ¿no? Claro, es muy genérico. Exacto, Araceli es muy genérico. El término esto, el término esto no guarda un concepto preciso, un concepto exacto. Es un término genérico. Esto puede referirse a un objeto, a una situación, a una acción. Exacto, Ariadna. Bien. Un concepto vacío. Esto, esta, aquello, aquel. No sabemos si nos estamos refiriendo de repente a una persona o a un objeto o a un lugar. Por eso es un concepto vacío. Entonces, chicos, a ver, jóvenes, una pregunta. Para que los conceptos vacíos adquieran una precisión o adquieran
A ver, Arana dice, o tu mamá dice, sí, ¿no? Tráeme el esto. Wow. En ese caso, como que si conocemos a nuestras mamás, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Pero si conocemos a nuestras mamás, ya debemos saber a qué se refiere con esto, en ese caso, ¿no? Evidentemente no todas las mamás, no todas las mamás, pero dependiendo de la mamá, cuando te dice, tráeme el esto, uy, ya tienes que saber ya a qué se refiere. Prácticamente tienes que adivinar, porque si le preguntas, ¿qué cosa, mamá? Uy, se amarga, o se enoja, o se incomoda. Bien, claro, es un caso excepcional, porque como te digo, en algunos casos hay que saber qué es lo que quiere mamá, o hay que adivinar ya qué es lo que desea mamá, ¿no? Bien, jóvenes, a ver, una consulta. Entonces, para que el concepto vacío, esto, esta, aquello, aquel, tenga una determinación, una precisión o un significado preciso, ¿va a depender el término por sí solo o va a depender de una oración, de un contexto? Para que el concepto vacío tenga determinación o se entienda a qué se refiere, ¿va a depender solo del término o de una oración, de un contexto? Exacto, Araceli. Va a depender de un contexto, bien, Ale, va a depender de un contexto. Claro, si yo te, exacto, bien, Maciel, bien, Gracie, si yo te digo, eh, estamos preocupados por su llegada, estamos preocupados por su llegada, coma, estamos preocupados por su llegada. Esta nos tiene impaciente. ¿Esta a qué se refiere? Estamos preocupados por su llegada. Claro, esta nos tiene impacientes, intranquilos. Esta, la llegada, ¿no? Preocupados por su llegada, la llegada nos tiene impacientes, intranquilos, angustiados. Ahí sí adquiere un sentido de acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto. Si yo te digo otro ejemplo. eh, me esperará en la cafetería. Me esperará en la cafetería, ¿ya? De Pepito, me esperará en la cafetería de Pepito. Por cierto, él prepara unos capuchinos excelentes. Me esperará en la cafetería de Pepito. Por cierto, él prepara unos capuchinos excelentes. Él, en esa oración, en ese contexto, ¿a quién se refiere? A Pepito, ¿no? A Pepito. Bien, Araceli, a Pepito. Entonces, los conceptos vacíos van a depender de un contexto, de una oración para adquirir precisión, para adquirir precisión. Jóvenes, hasta aquí, ¿me dejo entender? Ay, me duele mi barriguita. No sé por qué. ¿Sí? Ok, bien. Ok, ok. Resulta que también tenemos conceptos semivacíos. Resulta que también tenemos conceptos semivacíos. Profe, también, claro, también tenemos conceptos semivacíos. En el caso de conceptos semivacíos, se entiende a qué se refiere, pero no hay exactitud. Se entiende a qué se refiere, pero le falta exactitud. Ejemplo, dicho sujeto. Dicho sujeto. Sé que es una persona, pero no sé si es mi papá, no sé si es el maestro, no sé si es mi tío, no sé si es mi vecino. Bien, exacto, José. No se sabe quién es. Sé que es un sujeto, sé que es una persona, pero no se sabe exactamente quién es. Bien, José. Dicho sujeto, ¿quién será ese sujeto? No sé que es una persona, pero no sé quién, con exactitud, quién es. Bien. Jóvenes, entonces, para que los conceptos semivacíos adquieran precisión, exactitud, también va a depender de qué. A ver, si los conceptos vacíos necesitan de un contexto, los conceptos semivacíos también van a depender, van a necesitar de un con, contexto, exacto, de un contexto, bien, de un contexto. Tal lugar, tal lugar, bien, Cris, bien, Ale, bien, Gracie, bien, Araceli.
Tal lugar, sé que se refiere a un espacio. Sé que se refiere a un espacio, pero no sé con exactitud qué lugar es. No sé si es mi casa, no sé si es el parque, no sé si es la biblioteca, no sé si es la estación. No se sabe exactamente qué lugar. Jóvenes, pero en este ejemplo, a ver, en este ejemplo, nos encontraremos en el centro comercial. En tal lugar se realizan unos espectáculos grandiosos. En ese contexto, tal lugar, ¿a qué se refiere? En ese contexto, tal lugar ya tiene una idea precisa, ¿no es cierto? Una idea precisa, aluda a una idea precisa. El centro comercial, bien, bien, Kiara, el centro comercial. Entonces, también en este caso, como bien decíamos hace un momento, va a depender del contexto, ¿no? Va a depender del contexto. Bien, jóvenes. Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien, jóvenes. Me confirman, por favor. Jóvenes, entonces, por esa razón, porque existen tipos de conceptos, se utilizan las referencias. Esa es una de las razones, ¿no? Se utilizan las referencias. Elementos referenciales. Vamos con los elementos referenciales. Vamos con los elementos referenciales. Tenemos entre los elementos referenciales hay dos elementos referenciales. El referido y el referente. Hay dos elementos referenciales, el referido y el referente. El referido es la palabra o frase a la que se señala, a la que se indica. El referido es la palabra o frase que está siendo señalada, indicada. El referente es la palabra o frase que señala al referido, que indica al referido. A ver, aquí. Los ambulantes fueron desalojados, varios se resistieron. Varios alude a ambulantes. Dime cuál es el referente y cuál es el referido. El referente alude, indica, señala al referido y el referido es la palabra que está siendo señalada o la idea que está siendo señalada. En este primer ejemplo, los ambulantes fueron desalojados, varios se resistieron. Exacto, Brisa, referente varios, ¿no? Referente varios, referido ambulantes, referente varios, referido ambulantes. Bien, bien, José, bien, Ale, bien, Brisa. En el segundo ejemplo, la artesanía. Bien, Kiara, la artesanía refleja las tradiciones culturales de los pueblos. Esta tiene mucho que ver con la imagen que proyecta. Esta, referente, artesanía, referido. Piensa en lo siguiente, la decepción y la angustia que padecerás. Uy, lo siguiente hace alusión, hace referencia a ideas que van después. En este caso, ¿qué expresión está haciendo alusión o referencia a otras palabras, a otras ideas? Lo siguiente a qué señala, a qué alude, decepción y angustia. Exacto, bien, Anjali. Bueno, leo Anjali, pero de repente es Anjali. Me corriges, por favor. Lo siguiente es referente, ¿no? Lo siguiente es referente. Decepción, angustia, referido. Decepción, angustia, referido. Hay que tener en cuenta este aspecto, por favor. El referente, el referido. Bien, 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 Angeli. Decepción, angustia, referido. Profe, un momento, espérese un ratito, profe. En el examen de admisión me van a preguntar cuál es el referente que se utiliza en el texto. O en la palabra subrayada, la referencia es... No, evidentemente en el examen de admisión no te van a pedir, en el examen de admisión, estoy hablando en el examen de admisión, no te van a pedir cuál es el referente. Pero este tema, la referencia, es un elemento básico, principal, primordial para entender, comprender un texto. Si tú no respetas las referencias, se te va a complicar. Hay tres elementos básicos para comprender textos, tres elementos básicos que se trabajan al inicio
de las clases, al inicio de las clases. Referencia, relaciones conceptuales, conectores y también signos de puntuación, pero después vamos a ver signos de puntuación, conexión. Así que chicos, hay que manejar bien esos puntos básicos elementales para comprender un texto. Ahora, jóvenes, una consulta. ¿Ustedes cuando leen se han dado cuenta que usan los referentes? Están leyendo y dicen, ah, no, esta palabrita se refiere a esta idea. Y sigues leyendo, ah, no, esta idea se refiere a otra idea. ¿Te has dado cuenta que cuando lees ya haces uso de los referenciales de manera mental? Quizá no te has dado cuenta, quizá de repente no te has dado cuenta hasta ahorita, profe, sí utilizo los referentes, no me había dado cuenta, profe, sí. De repente usas los referentes y no te das cuenta. Bien, perfecto, si usas los referentes, genial, genial. Ahora, vamos a pulir, vamos a pulir. Si de repente ya eres ducha, experimentado utilizando las referencias en comprensión de textos, vamos a pulir. Vamos a pulir. Jóvenes, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, chicos. Bien, perfecto. A ver, criterios. Vamos con 3 criterios principales. Son los 3 criterios principales que vamos a trabajar. ¿Ya? Anáfora. De repente en el cole te habrán explicado, anáfora. Profe, un momentito. A mí me han explicado anáfora, pero en literatura. Sí, hay anáfora en literatura, figuras literarias, pero no es lo mismo, chicos, no es lo mismo. No hay que confundir anáfora como figura literaria y anáfora como recurso referencial, como criterio referencial. No es lo mismo, jóvenes. A ver, anáfora, recuerden esto. Anáfora reemplaza e indica lo que ya se mencionó. Reemplaza y señala lo que ya se mencionó con anterioridad. Exacto, Ale. Reemplaza e indica lo que ya se mencionó. Lo que ya se indicó, lo que ya se mencionó con anterioridad. Bien. A ver, vamos con este ejemplo. Ejemplo número 1. Luisa estudia y Cris hace lo mismo. Y Cris hace lo mismo. ¿A qué se refiere con lo mismo? Cris hace lo mismo. ¿A qué se refiere con lo mismo? Exacto, estudia. Estudia, ¿no? ¿A qué se refiere con lo mismo? Estudia. Bien. Jóvenes, bien hace alusión a estudia. Y Cris hace lo mismo. También estudia. Bien, José. Chicos, y si yo dije, a ver, si yo dijera lo siguiente, Luisa estudia y Cris estudia, ¿estaría bien o ya implicaría cierta redundancia? ¿Estaría bien o ya implicaría a cierta redundancia? Claro, ¿no? Luisa estudia y Cris estudia. Pues, ¿para qué repetir si sí se puede usar referentes? Bien, ¿para qué repetir? Claro, ¿para qué repetir si se puede usar referentes, no? Luisa estudia y Cris hace lo mismo. Lo mismo se refiere a estudia. Bien. Me he encontrado a Rubén y él no me ha saludado. También, Niels, también, claro, y está bien. Ahí lo que estamos haciendo eh, es otro recurso de redacción. Jóvenes, en el segundo ejemplo, está bien, Niels, también puede ser de esa manera. Me he encontrado a Rubén y él no me ha saludado. Míralo, pues. A ver, ¿cuál es la palabra que hace alusión a lo que ya se mencionó? ¿Cuál es la palabrita que hace alusión a lo que ya se mencionó? Exacto, Gracie, bien, Niels, bien, Araceli. Él, ¿no? Él. Él. ¿A quién alude él? Bien, Ale. ¿A quién alude él? A, a Rubén. A Rubén, ¿no es cierto? Bien, Ale, a Rubén. Me he encontrado a Rubén y él no me ha saludado. Él alude a Rubén.
Mira, pues me he encontrado y él no me ha saludado. Mira, qué canijo. Uy, me he recordado esa palabra, me he recordado esa palabra canijo. Eh, no sé si habrán visto el campamento de Laszlo. Es un, pues no me recuerdo. No me recuerdo el año de ese dibujo. Pero hay un dibujo, ¿no? Bueno, mm, había un dibujo. Se sigue emitiendo, creo. El campamento de Laszlo. Y me recordó el personaje que decía, ah, canijo. Y se me quedó. Bien, Juanita y Celeste leen novelas de aventura. Aquella prefiere autores extranjeros. Aquella. Aquella se refiere, jóvenes, cuando encuentren aquella y tienen de repente dos términos o tres términos, profe, ¿a quién se refiere? Se va a referir al primer término. Aquella se va a referir al primer término. Entonces, aquella, ¿a quién alude con aquella? ¿A quién hace referencia el término aquella? Va a aludir al primer término, a la primera palabra, Juanita. Juanita, exacto. Juanita. Profe, ¿y para Celeste? ¿Cómo sería para Celeste? Para Celeste sería Juanita y Celeste leen novelas de aventuras. Esta prefiere autores extranjeros. Esta. Para Celeste sería esta. Para Juanita, aquella. Para Celeste sería esta. Para Juanita, aquella. Hace alusión a aquella. Ah, José. José, ahí se implicaría en una ambigüedad. Ahí se implicaría en una ambigüedad, José. Mira, si yo digo Juanita, femenino, Celeste, femenino, leen novelas de aventuras. Ella prefiere autores extranjeros. Ella, ¿quién ella? Pero hay ella, femenino. Hay dos mujeres, Juanita y Celeste. No sé a quién se refiere. Ahí se refiere a las dos, Niels. ¿Me dejo entender, José? O sea, ella, en ese contexto, se incurriría a una ambigüedad, porque no sabría exactamente a quién se refiere, si a Juanita o a Celeste. ¿Me dejo entender, José? Ella prefiere, ¿quién ella? Pues tengo ahí a dos mujeres, Juanita, Celeste. Se estaría incurriendo en una ambigüedad. Me dice por aquí, si pongo ellas en lugar. Ah, si pongo ellas, estaría aludiendo a las dos, a Juanita y a Celeste. Ellas prefieren autores extranjeros. Ahí estaría incluyendo a las dos, Juanita y Celeste. Araceli, profesora, si hay tres, ¿cómo nos referimos? Ah, si hay tres, utilizamos un referencial numeral. Por ejemplo, voy a escribir el ejemplo. Buena pregunta, Araceli. Voy a escribir un ejemplo por chat. Juanita, a ver, vamos a poner Juanita, Pepita, y Celeste, ya está. Ahí tenemos a las tres señoritas, Juanita, Pepita y Celeste, leen novelas de aventura, leen novelas de aventura. A ver, estoy escribiendo por el chat, chicos, de aventura. Aquella no, para la del medio, ¿no? Mm, La tercera, perdón, la segunda gusta de autores europeos. La segunda. ¿Quién es la segunda? Pepita. ¿Me dejo entender, Araceli? Ahí uso un referencial numeral. Segunda gusta de autores europeos. Claro, puedo utilizar ahí. Referencial numeral. Bien. Buena pregunta, chicos. Buena pregunta. Bien. Jóvenes, hasta ahí hay dudas. Hasta ahí hay dudas, jóvenes. Me confirman, por favor, si está todo bien. Si hay dudas, con toda confianza, ya sabes, pregunta. No tengas miedo en preguntar. Ok, entonces continuamos, chicos, continuamos. Así como existe anáfora que señala lo anterior, que indica lo anterior, también tenemos catáfora. Catáfora anticipa la información, señala la información posterior. La catáfora anticipa, exacto, Ale, la catáfora
anticipa información, señala la información posterior, lo que se va a mencionar. Ejemplo, le dije que no al joven. ¿Le dije a quién? Le dije que no al joven. ¿Le dije a quién? ¿A quién alude? Le dije que no al joven. ¿A quién le dije? ¿A quién alude le, jóvenes? Al joven. Al joven. Bien, Araceli. Alude al joven. Está señalando lo posterior. Se está adelantando a a la información. Está señalando lo posterior. Está adelantando información. Siguiente ejemplo. Piensa en lo siguiente. La decepción y la angustia que padecerás. Dime, ¿qué palabras hacen alusión a lo posterior o anticipan información? Piensa en lo siguiente. Decepción y angustia que padecerás. A ver, ¿cuál es el referencial catafórico? ¿Solo lo o lo siguiente? Solo lo o lo siguiente. Lo siguiente. Las referencias pueden ser una sola palabra o de repente una frase o una locución. Lo siguiente. Lo siguiente alude a decepción y angustia. Anticipa la información, señala información posterior. Bien. A ver, siguiente ejemplo. No pienso ir por lo siguiente. No tengo ganas. No pienso ir por lo siguiente. Uy, a ver, chicos, en ese tercer caso, en ese tercer ejemplo, ¿cuál es el referencial catafórico? ¿Cuál es el referencial catafórico? ¿Lo siguiente o por lo siguiente? Exacto. El referencial catafórico es por lo siguiente. ¿Y por qué? Bien Diego, bien Kiara, bien Gracie, bien Lady. ¿Por qué es por lo siguiente? Ese por qué indica motivo, causa, razón. Ese por indica motivo. Exacto, Niels. Motivo, causa, razón. ¿Y cuál es la razón? No tiene ganas, por eso no va a ir. No tiene ganas, por eso no va a ir. Bien, por lo siguiente. Bien, chicos, antes de continuar con el siguiente criterio, quiero plantearles un caso que igual vamos a trabajar la siguiente clase también, pero de todas maneras quiero ya ir adelantándoles este caso para que tengan conocimiento. Jóvenes, hay varios recursos referenciales anafóricos. Por ejemplo, aquí, en la oración que voy a escribir por el chat. A ver, a ver. Ahí está. Bien, antes de proseguir con el siguiente criterio, es necesario ir adelantando este detalle, este caso, con anáfora, jóvenes. Los turistas se perdieron y todos fuimos a rescatarlos. Rescatarlos. Te pregunto, ahí el referencial anafórico está de manera individual o está dentro de una palabra. Los turistas se perdieron y todos fuimos a rescatarlos. Rescatarlos. Ahí encontramos el referente de manera individual o exacto, dentro de una palabra, ¿no? ¿Y cuál es? ¿Cuál es el referencial anafórico? Bien, Anjali. Bien, Cris. ¿Cuál es el referencial anafórico? Los. ¿Está dentro de qué palabra? Exacto, rescatar los. Ahí el referencial anafórico, bien, es los. Ahí el referencial anafórico es los, solo los. No es toda la palabra. Solo los. ¿Ya? Solo los. Y también tenemos otro referente dentro de una palabra, exacto, rescatar los. Y solo es los. Solo es los. Y también hay otro referencial anafórico. Los turistas se perdieron. Se también es un referencial anafórico. Se también es un referencial anafórico.
Ya, chicos. C también es un referencial anafórico. En la siguiente clase vamos a seguir trabajando con estos criterios, pero estoy adelantando para que ya tengan conocimiento. Bien. A ver, jóvenes, ¿me dejo entender? ¿Lo tenemos? ¿Me dejo entender, chicos? ¿Lo tenemos, jóvenes? ¿Sí? Ok. Ok. Catáfora, ya tenemos catáfora. Elipsis. Uy, ¿qué pasa con elipsis? ¿Qué pasa con elipsis? En la elipsis no se usa palabra para reemplazar, no se usa palabra para anticipar. En la elipsis se omite. En la elipsis se suprime. Se omite, se suprime, no se usa palabra. Por eso tenemos ahí elipsis, consiste en omitir una o más palabras de una oración de acuerdo al contexto. Ejemplo, María Antonieta de las Nieves es una persona muy famosa. Ahí se está omitiendo. Hace el papel de la Chilindrina. Después de famosa, después de los dos puntos, se está omitiendo. Dime, ¿qué idea se está omitiendo porque ya se sobreentiende? Porque ya se sabe de quién se está hablando. Ella, ¿no es cierto? ¿Quién es ella? María Antonieta de las Nieves. María Antonieta de las Nieves. Ahí se está omitiendo a la idea de ella. ¿Y quién es ella? María Antonieta de las Nieves. Se está omitiendo la idea de ella. ¿Y quién es ella? María Antonieta de las Nieves. ¿Y por qué se omite? Porque ya se sabe de quién se habla. Ya se sabe quién es. Bien. Segundo ejemplo, jóvenes. El segundo ejemplo es un caso excepcional. No es un caso convencional, pero es necesario recalcar. La omisión o la supresión de una idea no siempre va a ser de lo que ya se mencionó o de lo que ya se sobreentiende. La omisión también puede ser de lo que se va a determinar, de lo que se va a precisar. Por ejemplo, aquí, no puedo mentir, sería defraudarlos. Aquí se está omitiendo al principio. Se está omitiendo al principio lo que se va a mencionar. ¿Por qué? Se está omitiendo al principio lo que se va a mencionar. Ahí se está omitiendo la palabra mentir. Se está omitiendo la palabra mentir. Profe, ¿por qué? Porque tiene mayor precisión, mayor coherencia dentro de la oración. La idea tiene mayor coherencia dentro de la oración. Mentir no puedo. Mentir sería defraudarlos. Entonces, ahí se omite. Se omite. Mentir. Es un caso excepcional, pero es necesario recalcar. Bien. Claro, no puedo, mentir sería defraudarlos. Ahí sí tiene mayor precisión, ¿no? Por eso se está omitiendo al inicio. A ver, jóvenes, aquí, tercer ejemplo. Los tonos menores sugieren un efecto melancólico y los mayores un efecto alegre. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué idea se está omitiendo? Los tonos menores sugieren un efecto melancólico y los mayores tonos, ¿no? Tonos. Bien, ahí se está omitiendo la idea de tonos. Ahora, perfecto, chicos, genial. También se está omitiendo otra idea y se está usando una comita para omitir. También se está omitiendo otra palabra se está omitiendo y se está usando una comita para omitir. Bien, Araceli, sugieren. Esa comita lleva un nombre. ¿Recuerdas el nombre de esa comita? De repente te habrán explicado en la clase de lenguaje o en tu clase de lenguaje en el cole o ya te van a explicar aquí en la academia. La coma elíptica, exacto, Ale, la coma elíptica. Por eso mismo se llama coma elíptica, porque es un recurso de referencia elíptica. Entonces ya sabes por qué, ya sabes la razón, ya sabes el por qué esa comita se llama coma elíptica. ¿Por qué? Porque justamente es un recurso de referencia elíptica. Omite, suprime el verbo. Recuerda, la coma elíptica omite, suprime verbos. Solo verbos. No omite otras palabras, no omite adjetivos, sustantivos, solo verbos. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Estamos bien?
Sí, lo tenemos, jóvenes, estamos bien. Me confirman, por favor, si hay alguna duda, con toda confianza me escribes. Sin miedo. Profe, esta parte no entiendo. Otra vez, ¿puede repetir, por favor? Escribe. Profe, ay, este gallito. Profe, tengo roche, tengo miedo de preguntar. Igual, pregunta, no tengo roche. Exacto, José, ¿no? El gallito dice, sí, todo claro, todo ok. Bien. Eh, bueno, a veces canta, ¿no? A destiempo. Ya en mi, ya en mi casa, para 28, tenían pensado hacer un guiso de gallito. Y no, pues a mí me da demasiada pena. Me da demasiada pena. Así que hice lo posible para que no sean sus últimos días del gallito. Yo ya tengo demasiada pena. Estoy rogando que no, nada de eso. Y y voy a hacer lo imposible para que no hagan eso. Sí, me da pena. Así cante, sea un poquito este, rebelde ese gallito. No, igual me da pena. Ah, Luis dice, exacto, Luis, genial. No tengan miedo a preguntar, pregunten nomás, chicos. Bien, jóvenes, empezamos con los textos. ¿Estamos con todo? Oh, María, haz lo posible para que no maten a tu conejito. Estamos con todo, a puro fuego, profe, a puro fuego con los textos, con todo. Ok. A ver, empezamos con el texto, ¿ya? Empezamos con el texto. El gobierno del presidente Ollanta Humala, un militar en retiro, ha multiplicado hasta por 12 veces el gasto en defensa en los casi 5 años de su gestión. Uy, entonces, en el gobierno de Ollanta Humala, dime, se invirtió en defensa una cantidad menor o una cantidad mayor a la que ya se había utilizado en la gestión de Ollanta Humala. ¿El gasto en defensa fue menor a lo que ya se había utilizado o mayor? Mayor, ¿no? Mayor, pues dice hasta por 12 veces. Se había multiplicado hasta por 12 veces el gasto en defensa. ¡Wow! Y 2016, el presupuesto que deja para el sector. ¿Qué sector? ¿Qué sector, jóvenes? Sector educación, sector salud, sector defensa, sector economía, sector, exacto, Araceli, sector defensa, ¿no? Sector de defensa. Bien. Jóvenes, entonces, para el sector hace alusión a defensa, alude a defensa. Entonces, chicos, sector está señalando lo anterior, indica lo anterior. ¿Es anáfora o catáfora? Ese término sector indica lo anterior, anáfora o catáfora. Indica lo que ya se mencionó, lo que ya se determinó. ¿Anáfora o catáfora? ¿Catáfora? ¿Están seguros? Seguros que es catáfora. Recuerden que catáfora señala lo que se va a mencionar. Anáfora, exacto, anáfora, porque se entiende a defensa, lo que ya se mencionó, que deja para el sector, es igual de significativo. Y 2016, el presupuesto que deja para el sector defensa, que ya se mencionó, es igual de significativo. La inversión pública en el sector defensa, que además de desarrollo de infraestructura comprende equipamiento, armas. La inversión en el sector defensa. A ver, chicos, la inversión en el sector defensa solo incluye infraestructura. Economía y finanzas, Luis, Ministerio de Economía y Finanzas. No, no solo incluye infraestructura, también incluye armas, exacto, Brisa, armas, equipamiento, ¿no? Armas. Seguimos. Pasó de casi 1.500 millones en el 2014, bien, Lady, a poco más de 3.000 millones en el 2015. ¡Wow! De 1.500 millones en el 2014
a 3.000 millones en el 2015. El doble. Es decir, se duplicó el doble en tan solo un año. Pero al observar las cifras de los últimos 5 años, se puede ver que el gasto en inversión militar creció exponencialmente en esta gestión. En esta gestión. ¿En qué gestión? ¿De qué gestión estamos hablando? ¿De la gestión de Toledo? ¿En el gobierno de Toledo? ¿En el gobierno de Alan García? Exacto, Araceli. En el gobierno de Alan, perdón, en la gestión de Ollanta. Alan, ¿qué estoy diciendo? En la gestión de Ollanta. En la gestión de Ollanta Humala. Bien. En esta gestión. Chicos, entonces, esta gestión alude a el gobierno de Ollanta Humala. Pregunto, ¿esta gestión es un referencial anafórico o catafórico? Esta gestión. Anafórico, bien, Araceli. Anafórico. Porque alude a lo que ya se mencionó, a lo que ya hemos entendido. Anafórico. A ver, se puede ver que el gasto en inversión militar creció exponencialmente en esta gestión, en la gestión de Ollanta Humala. Al pasar de 246 millones, fíjate, dice 246 millones en el 2011, a más de 3.000 millones al 2015. ¡Wow! De 246 millones a 3.000 millones en el 2015. Y tenemos gráficos, chicos, aquí. Ojo al siguiente dato, oído al siguiente dato. A este tipo de textos se le denomina textos mixtos. Textos con información lineal y con gráficos se le conoce como textos mixtos. Textos con información gráfica y con información lineal se les llama textos mixtos. Bien. ¿Me dejo entender, chicos? A ver, aquí me dice todo eso. No creo que igual no se podría. Creo que igual no se podría, José. Hay otro mensaje. No puedo ver. Paul. A ver, haz lo siguiente, Paul. Vuelve a cargar la página, o te retiras e ingresas al toque. Y si logras sin ver las diapositivas, si no logras ver la diapositiva, igual me avisas, ¿ya? Para tomar otra medida. ¿Estamos, Paul? A ver, cargas otra vez en la página. Bien. Ok, Paul, genial, perfecto. Perfecto. Bien, entonces, chicos, sí, ¿no? Sí causó gracia. Bien. Sí, claro, Diego. Los textos mixtos son los que tienen información gráfica, tienen imágenes, profe, y así viene en el examen de admisión, ¿sí? Sí. San Marcos plantea textos mixtos, información lineal e información gráfica. A ver, vamos a ver en la información gráfica. ¿Qué dice en el título? Vamos a ver el título del primer gráfico. Ejecución de inversión pública del Ministerio de Defensa, 2011 a 2015. 2011 a 2015. ¿En qué gestión? ¿En qué gestión? ¿De qué gestión se está hablando? Del 2011 al 2015. ¿De qué gestión se está hablando? A ver, chicos, ¿de qué gestión? ¿De qué gobierno? De Humala. Exacto, Araceli. De Humala. En la gestión de Humala. Bien, Lady. A ver, tenemos aquí la siguiente información gráfica. En millones. En el 2011, 246 millones. 2011, bien, Paul. 246 millones. Para el 2012, 728 millones. Se aumentó el 197% más. ¿Aso? 197% más al 2012. Al 2013, 1.172 millones. Se aumentó 70% más. Wow. Al 2014, 1.499 millones de soles. Se aumentó 28%. Al 2015, 3.047 millones de soles. Se aumentó 103%.
Ahora, jóvenes, ese aumento de inversión, ¿en qué sector se dio? Ese aumento de inversión, ¿en qué sector se dio? ¿En el sector salud? ¿En el sector educación? ¿En el sector defensa? ¿En el sector turismo? ¿En qué sector? Defensa, exacto, Lady. Bien, perfecto, Lady. En el sector defensa, ¿no? Mira, tanto, 197% más. En el último año ya, ¿cuánto? 103% más. Wow, en defensa. Vamos con el siguiente gráfico. Ejecución de inversión pública del gobierno nacional a nivel de funciones. En telecomunicaciones, 5%. En agropecuaria, 6%. Educación, 9%. Defensa, 20%. Transporte, 39%. Chicos, una pregunta. De acuerdo al segundo gráfico, al segundo gráfico estadístico, pregunto, defensa es el que tiene el mayor valor porcentual de inversión, o en otro sector se invierte más. No, no, exacto, no es. En transporte se invierte 39%. En transporte se invierte 39%. Entonces, no es el único, ¿no? No es el único. Pero sabemos de acuerdo al texto, que en el gobierno de este expresidente, pues se aumentó la inversión en el sector de defensa. Se aumentó la inversión en el sector defensa. Chicos, seguimos con el texto. Falta el texto. A ver, seguimos. Incluso en el sector defensa concentró el 20% de la ejecución de inversión pública durante el 2015. Claro, 20% de inversión durante el 2015. Y está en el gráfico, ¿no? 20% en defensa. Solo por debajo de transportes y comunicaciones. Claro, transportes y comunicaciones, ¿cuánto tiene? ¿Recuerdan? Transportes y comunicaciones tiene 39%. Solo por debajo de transportes y comunicaciones, 39%, que justifica, exacto, por el 39%, ¿no? Que justifica su gasto en proyectos viales, en proyectos de carreteras, que justifica su gasto en proyectos viales, en proyectos de carreteras, jóvenes, ¿a qué alude su? ¿Al sector defensa o al sector transportes y comunicaciones? Su gasto, ¿el gasto de qué? ¿De qué sector? ¿Sector defensa o sector transportes y comunicaciones? Justifica su gasto en proyectos de carretera, proyectos viales. Exacto, Mili. Su gasto, el término alude al sector transportes y comunicaciones. Alude al sector transportes y comunicaciones. Bien, Gracie, bien, Mari. Seguimos. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas. Y para este año, la ley de presupuesto incrementa en 10% el gasto fiscal en acciones relacionadas a la seguridad nacional, con el fin de que las Fuerzas Armadas colaboren con los planes de emergencia durante el fenómeno del Niño. Dadas las características del sector defensa, seguridad nacional, se conoce muy poco sobre el detalle de las adquisiciones del gobierno en materia militar. A ver. ¿Cuál es el detalle aquí? ¿Cuál es la problemática? Que no se conoce mucho, se conoce muy poco sobre la inversión en armas, sobre la adquisición de armas. Esa es la duda, esa es la controversia, esa es la polémica. Si bien es cierto, se ha invertido y ha aumentado la inversión en el sector defensa, la duda, la polémica se genera con respecto a la adquisición de armas, de equipamiento. Bien, seguimos. De las decisiones del gobierno en materia militar, pero el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, emplazó a los críticos a mostrar pruebas de presuntas irregularidades en la compra de armamento. Ahí tienes la cita, la referencia bibliográfica, Omar, el 7 de enero del 2016, gasto militar se multiplicó por 12 en los últimos 5 años, gestión 2016.
Ahí tienes la alusión bibliográfica. Bien, jóvenes. Un paréntesis, chicos. Chicos, cada vez que leamos un texto, cada vez que leamos un texto, siempre hay que leer de forma objetiva, imparcial, ¿ya? Siempre hay que leer, de repente yo no estoy de acuerdo con la información, pero siempre hay que leer de forma imparcial. No hay que meter la sensibilidad o lo que yo pienso, lo que yo creo en el texto, solo con la información del texto. El texto tiene como finalidad, chicos, cada vez que me pidan tema central, idea principal, finalidad y intención del autor. Si es un texto mixto, tema central, idea principal, intención, finalidad, debe responder a la información lineal y a la información gráfica. A la información lineal y a la información gráfica, chicos. No solo a una información, no solo al gráfico, no solo a la información lineal, debe responder a ambas. A ver, si bien es cierto, te das cuenta que la intención es informar, ¿no es cierto? Informar. ¿Informar sobre qué? ¿Informar sobre todo el gobierno de Ollanta Humala? ¿Informar sobre qué? ¿Sobre todo el gobierno de Ollanta Humala? ¿Sí? ¿Informar sobre todo su gobierno? A ver, de acuerdo al texto, chicos, de acuerdo al texto y a las imágenes, a los gráficos, ¿todo el gobierno o informar sobre el aumento de inversión? O informar sobre el aumento de inversión. Exacto, sobre ese aumento, ¿no, Lady? Sobre ese aumento de inversión. Ahora, ¿ese aumento de inversión en todos los sectores o en un sector en especial? ¿Ese aumento de inversión en todos los sectores o en un sector en especial? A ver, en todos los sectores, ese aumento de inversión en todos los sectores, exacto, Paul, en defensa, ¿no? El aumento en defensa. A ver, vamos, revisa las alternativas. Ya tenemos la idea. A ver, informar que se aumentó la inversión en un sector en especial, es el sector defensa. A ver, lee, ¿cuál es tu respuesta? ¿No tienen? A ver, lean las alternativas, chicos. Angelí me dice casita, profe. Casita. Angelí me dice casita. Camila también me dice casita. Brisa, casita, claro, ¿no? Informar sobre el aumento desproporcionado. Claro, mira, empezaron con 200 y tantos millones a 3.000 millones. Terminaron en 2015, 3.000 millones de inversión en el sector defensa durante el presente gobierno. Profe, pero dice presente gobierno. ¿Qué presente gobierno? La fecha, gestión 2016. Trabajemos con esta fecha, no con la fecha actual. No con la fecha actual, no con el 2021, sino con la fecha que se muestra en la referencia bibliográfica. Con la fecha que se muestra en la referencia bibliográfica. Y aquí viene un dato, jóvenes. Si les dan referencia bibliográfica, ayúdense de esa referencia. Ayuda a la referencia, porque a veces ahí viene el título, casita. El término sector, ¿recuerdas a qué se refiere con sector? Sector educación, salud, economía, defensa, ¿no? Claro, sector defensa. Sector defensa. El término su es un referencial aquí, un referencial que hace alusión a lo que ya se mencionó, hace alusión a transportes y comunicaciones, hace alusión a lo que ya se mencionó. Entonces pregunto, ¿es anáfora o catáfora? Si hace alusión a lo que ya se mencionó, ¿es anáfora o es catáfora? Hace alusión a lo que ya se mencionó, transportes y comunicaciones. Anáfora, exacto, Joel. Bien, Betsabe. Anáfora. Por ahí me está diciendo, profe, avioncito, catafórico. Ah, ¿es catafórico? ¿Eso es un referencial catafórico? No, es anafórico. Profe, faltan alternativas. Sí, faltan alternativas. A ver. A ver. Ahí están las otras dos alternativas. Ya vemos que es anafórico y que hace referencia a Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Exacto, Araceli. Dedito, ¿no? Bien, Paul.
Anafórico que alude al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No se me emocionen, siempre hay que leer bien, chicos. A veces la emoción nos infunde y nos juega una mala pasada. Siempre hay que estar bien seguros de lo que se está marcando. 4. A partir de las cifras de los porcentajes de los incrementos interanuales en el sector defensa. Bien, a partir de las cifras de los porcentajes de los incrementos interanuales del sector defensa, se puede señalar que, a ver, se puede señalar que, pregunto, en el gráfico, dime, ¿el aumento ha sido proporcional? ¿El aumento ha sido proporcional? No, el aumento no ha sido proporcional, ¿no es cierto? El aumento no ha sido proporcional, pues se aumentó 197%, 70%, 28%, el último año 103%. Exacto, dedito. El aumento no ha sido proporcional, su variación no ha mantenido una proporción constante, no ha sido proporcional. Esta gestión es un referencial anafórico que alude a esta gestión. ¿La gestión de quién? ¿El gobierno de quién? Perfecto, vale. Bien, bien leído. Chicos, ¿vamos bien? ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Me dejo entender? Me confirman, por favor. ¿Sí? Ok. Vamos con el texto número 2. Vamos con el texto número 2, chicos. A ver. Dice, el tema de la experimentación en el hombre con fines científicos presenta una gran actualidad y un carácter polémico. Claro, ¿no? O sea, experimentar con hombres, experimentar con humanos, obviamente que va a generar polémica. Experimentar con humanos, obviamente que va a generar polémica porque se está yendo en contra de la integridad de las personas, de los humanos, de las personas que se someten a ese tipo de prácticas científicas. En algunas ocasiones y para algunos investigadores, la tentación del conocimiento es tan fuerte que los hace perder la razón, ¿a quiénes alude los? ¿A quiénes se alude con la palabra los? Exacto, bien, Araceli. Investigadores. Los alude a investigadores. Reemplaza a investigadores. Bien, Ale. Entonces, es tan fuerte eh, la ansiedad, la acuciosidad por saber más, por conocer más, que esto los hace perder la razón. Hay en la historia lejana, reciente, de la investigación científica, algunas páginas negras. Jóvenes, ¿a qué creen que se está refiriendo con páginas negras? ¿A experimentación científica en humanos proactivos de buenos resultados o de catastróficos resultados? ¿A qué creen que se está refiriendo con páginas negras? ¿A resultados positivos, proactivos en experimentación humana o a resultados catastróficos, ay, qué escalofriantes, negativos, ¿no? Exacto, Araceli. Bien, Brisa. Catastróficos, resultados negativos. Bien, Sebas. Bien, seguimos. A ver, seguimos. Negativos. No se trata de que simples errores de cálculo hayan redundado de modo fortuito en los resultados adversos, a veces catastrófico, a veces catastrófico. Entonces, estos resultados, estas páginas negras no han sido resultados fortuitos, inesperados, impensados. O sea, sí han sido resultados que se sabía que iba a pasar. Han sido resultados no fortuitos, han sido resultados que se conocía que iban a pasar, pero a pesar de eso, han continuado, han proseguido. Un ejemplo, no sé si habrán escuchado de Mengele, este científico de los nazis. De repente en su clase de historia, su profe les explicó. Mengele. Bueno, hizo unas experimentaciones
unas experimentaciones en pos de llegar a la raza aria, la raza pura, en personas, en niños, en niños. Exacto, Jesús. Perdón, exacto, Álvaro. Bien, Álvaro, perfecto. Gracias, gracias por la acotación a tus compañeros. Sí, Jesús. Buscaba, claro, buscaba que tengan las características, como bien afirma Alana, estándares, ¿no? De la raza aria. Y pues varias personas fallecieron en esa experimentación, ¿no? Entonces, jóvenes, pregunto, ¿esas páginas negras alude a resultados inesperados o resultados que ya se sabían que iban a pasar, a resultados no fortuitos? Páginas negras alude a resultados inesperados, uy, pasó, o se refiere a resultados no fortuitos, que ya se sabía que iban a pasar. De acuerdo al texto, ¿a qué se refiere? No fortuitos, bien Jesús, se refiere a resultados no fortuitos, que ya se sabía que iban a pasar, pero igual siguieron con esas experimentaciones, resultados no fortuitos, que ya se sabía que iban a pasar. Seguimos. Se trata, por el contrario, de episodios provocados por estos personajes. ¿Quiénes son estos personajes? Esos científicos que quieren saber más, conocer más y ya no les interesa ir en contra de la integridad de la persona, ¿no? Ya no les interesa ir en contra de la integridad de la persona a quien están utilizando para sus fines científicos. Insensibles a las exigencias éticas, en otras palabras, no tienen un atisbo de ética, de moralidad de la investigación, según los cuales la dignidad de la persona no es un valor superior al que debe supeditarse todo estudio experimental. En otras palabras, en síntesis, para estos científicos que usan personas en sus experimentaciones científicas, el valor de la ciencia está por encima del valor de la vida humana. Bien, chicos, ¿se entendió? ¿Lo tenemos? ¿Se entendió el texto, jóvenes? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Y cuántos científicos no habrán así, ¿no? Que todo por la ciencia, no interesa el valor de la vida humana, todo por la ciencia. Así como el Duende Verde, que se... No, eso estoy bromeando con eso, estoy bromeando con eso. No, pero me recuerdo que el Duende Verde experimentaba con él, ¿no? Bien, a ver, chicos, se infiere que las páginas, jóvenes, una inferencia no se menciona en el texto, pero sí se sobreentiende a partir del texto. Una inferencia no se menciona directamente en el texto, pero se sobreentiende a partir del texto. Se infiere que las páginas negras a la que hace referencia el texto fueron el resultado de, fueron el resultado de resultados que se sabía que iban a pasar o resultados no fortuitos o resultados fortuitos. Resultados fortuitos o no fortuitos. A ver, por aquí me dicen avioncito. A ver, vamos a ver qué dicen avioncito. Experimentos fallidos productos de la adrenalina del investigador. Oh, no, no, pero ¿qué tiene que ver la adrenalina del investigador? No, no, ahí la adrenalina del investigador, de acuerdo al texto, no tiene nada que ver. A ver, me dicen, sí, claro, errores no fortuitos, errores no fortuitos, errores que ya se sabía que iban a pasar, que ya se conocían que iban a pasar. Y sin embargo, algunos científicos siguieron todo por el valor del conocimiento científico, ¿no? Errores no fortuitos, errores que se sabía que iban a pasar. Lo tenemos, chicos. En la alternativa A, adrenalina no tiene nada que ver con relación al texto. Entonces, si no tiene nada que ver con relación al texto, no es la respuesta. Todo tiene que ser con referencia al texto. Jóvenes, la palabra los es una anáfora. ¿Por qué? Porque es una anáfora. ¿A quién hace referencia? ¿A quiénes hace referencia? Bien, Araceli, investigadores, claro. Investigadores. ¿Alude a investigaciones o investigadores? Investigaciones, no dice
Es tan fuerte que los hace perder la razón a los sujetos, a las personas, investigadores, no a las investigaciones, sino investigadores, a las personas. Exacto, Paul. Resulta compatible con el texto severar que un buen científico, compatible quiere decir de acuerdo al texto, según el texto, de acuerdo al texto, según el texto, compatible, que un buen científico, a ver, un buen científico va a preferir el valor de la vida humana en vez que el conocimiento, ¿no? Va a ser una persona ética, moral, va a ser una persona ética, va a ser una persona moral, va a respetar la vida humana. Resulta compatible con el texto severar que un buen científico, a ver, por aquí me dicen avioncito, buscará siempre que no prevalezca sus ideales antes que la ciencia, sus ideales o el valor de la vida humana, sus ideales o la moralidad, la ética. A ver, Lady me dice dedito, Leslie me dice dedito. Claro, da prioridad a la ética, a la ética, a la moralidad. Va a preferir el valor de la vida humana. Bien, bien. La expresión páginas negras hace referencia a, la expresión páginas negras hace referencia a qué, jóvenes? A hojas de un libro prohibido, a la vida oscura de algunos científicos, a las investigaciones plasmadas en un libro enigmático o a las investigaciones con resultados catastróficos. Dedito, ¿no? Investigaciones con resultados catastróficos. Estos personajes es un referencial. Estos personajes que alude a los investigadores es un referencial elíptico, anafórico, catafórico, sinonímico. Sinonímico. Bien, Leslie, anafórico. Anafórico, anafórico. Hace alusión a esos investigadores. Jóvenes, ¿me dejó entender? Hasta ahí estamos bien. Bien, Lady, bien, Milagros, bien, Paul. Chicos, hasta ahí vamos bien. Genial. Jóvenes, a rendir la prueba, a rendir la prueba. Terminan la prueba y me comentan cómo les fue. ¿Ya? Todos rindiendo la prueba. Yo tengo aquí una lista y la misma cantidad que tengo en la lista debo tener como respuestas. Debo tener la misma cantidad en la lista y la misma cantidad en las respuestas. Chicos, vayan a rendir la prueba, terminan la prueba y me comentan cómo les fue. Ah, ya, menos mal. Ah, ok, Ale. Gracias, gracias por pasar el enlace, Ale.
Ah, ok, ya están terminando. Uy, la próxima vamos por las tres correctas. La próxima vamos por las tres correctas. Ok, bien, Meili, bien, Alessandro. La próxima. Las tres correctas, chicos. Bien, jóvenes. Tienen el vocabulario para esta semana. Aquí está el vocabulario en el PPT. Ahí van a encontrar el vocabulario para esta semana en el PPT. Tienen las claves de las semanas anteriores, semana 1, semana 2. Chicos, cualquier duda que tengan, me escriben al chat Teams interno, con toda confianza, no tengan miedo. Claro que no te voy a responder al instante, ¿no? En la semana respondo los mensajes, pero igual, si tienes cualquier duda, me escribes. Sin ningún inconveniente, no tengas miedo. Profe, no entendí esta parte. Me escribes. Ok, Ariana, bien, genial. Bien, chicos, entonces ya nos vamos despidiendo. Cuídense, cuídense, sigan repasando, sigan practicando. Bien, sigan practicando, sigan repasando, chicos. Nos vemos. Cualquier duda, me escriben al chat Teams interno. Nos vemos, Kiara. Chao, Leslie. Chao, Brisa. Chao, chicos. Chao, chicos y chicas. Nos vemos.